Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como ustedes saben, Paredro Podcast es medio aliado del Festival Mar de Palabras, recientemente desarrollado en Santo Domingo entre el 19 y el 21 de junio del 2026. Por ese motivo, vamos a compartir con nuestra audiencia algunas de las conversaciones más relevantes y que más nos gustaron de su programación. Por eso, para nosotros es un gusto comenzar con esta, titulada La memoria del afecto, que incluye amigos de esta casa y autores que ya han pasado por acá. Me refiero a Manuel Vilas, Andrés Neumann y también con Berna González Harbour y Cezanne Cardona. Mesa moderada por Antonio Sáez Delgado. Esta charla, que se desarrolló durante el primer día, parte de una pregunta esencial para la literatura. ¿Qué hacemos con la memoria familiar? Los autores hablan de padres, de hijos, de abuelos, de lenguas perdidas y versiones contradictorias del pasado. Manuel Vilas vuelve sobre Ordeza, ese clásico absoluto, y la escritura como una carta de amor tardía. Andrés Neumann piensa la memoria del cuerpo y la lengua antes de las palabras. Berna González Harbour cruza familia, ficción y colonialismo, y Cezanne Cardona lleva la conversación hacia Puerto Rico, la casa y lo íntimo como formas de país. Para quienes aún no los conozca o no recuerde, Manuel Vilas es escritor y poeta español, autor de una obra que cruza poesía, novela y memoria autobiográfica, y que alcanzó un amplio reconocimiento con Ordeza, una novela sobre padres, hijos, duelo y afectos familiares. En Paredro contamos con 2 capítulos con Manuel. Por el otro lado, Andrés Neumann, a quien entrevistamos en la Filbo del año pasado, escritor argentino-español, autor de novelas, cuentos, poesía y ensayos, y entre sus libros se encuentran El viajero del siglo, Una vez Argentina, y también esa última obra sobre María Moliner. Por el otro lado, Berna González Harbour es escritora y periodista española. Ha desarrollado una reconocida trayectoria en el periodismo cultural y en la narrativa, especialmente en la novela negra y la ficción familiar, y Cezanne Cardona es escritor puertorriqueño. En su obra explora la memoria íntima, la familia, la casa, la comunidad y las tensiones políticas y culturales de Puerto Rico. Esta conversación es moderada por Antonio Sáez Delgado, catedrático de literatura comparada, crítico y traductor especializado en literatura portuguesa y en los vínculos literarios entre España y Portugal. Bienvenidos a Mar de Palabras, un episodio sobre memoria, afecto, verdad y escritura. Señoras, señores, a continuación, la memoria del afecto. Berna González Harbour, de España, Andrés Neumann, de Argentina, Manuel Vilas, de España, y Cezanne Cardona, de Puerto Rico, conversan con Antonio Sáez Delgado, de España, sobre cómo vínculos familiares y recuerdos se transforman en literatura que ilumina amor, cuidado y resiliencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Antes de nada, muchas gracias a la organización de este festival maravilloso, a Minerva, a Julissa, a Claudia por la invitación para estar aquí. Es la tercera vez que estoy en esta ciudad maravillosa. Espero que no sea la última. Y hoy estoy especialmente contento por estar en compañía de estos 4 escritores para hablar de un asunto del que habla o que aparece ya en el título de esta mesa, la memoria del afecto, porque vamos a hablar de una cuestión de la memoria que es algo así como un gran monstruo en la literatura por la enorme dimensión que tiene. La memoria es un asunto que en la literatura tiene mucho prestigio. No sé si tendrá tanto prestigio en la vida. El otro día leía una entrevista de un neuropsicólogo internacionalmente afamado que daba la clave para la felicidad en la edad madura, según vamos cumpliendo años. Él decía de una manera clara y nítida lo que hay que hacer para ser feliz, y como estoy seguro que todos quieren saberlo, lo voy a decir. Él decía que la clave para ser feliz es tener muy buena salud y muy mala memoria. Esa es la clave. Los 4 autores que están aquí con nosotros, no sé si tienen buena memoria o mala memoria, o mejor o peor salud. Lo que sí sé es que escriben sobre cuestiones que tienen que ver con la memoria. También decía este neuropsicólogo que
contra lo que pudiera parecer a primera vista, las personas que dicen que tienen muy buena memoria, como pueden ser algunos de estos escritores, únicamente consiguen recordar como máximo el 20% de las experiencias que han vivido. Es decir, ninguno de nosotros consigue recordar más del 20% de lo que ha vivido. El 80% se evapora. En la obra de estos 4 autores que tengo aquí conmigo, aparecen padres, aparecen hijos, aparecen familias, aparecen hijos que se convierten en padres, aparecen padres que se comportan como hijos, aparecen también otro tipo de familias, como son barrios, como son ciudades, como son a veces países o continentes o comunidades de lengua. Lo que sí tengo claro de estos 4 autores es que en ellos la memoria no es un archivo neutro, no es un baúl en el que las cosas están y no se mueven. Tengo claro que en estos 4 autores, o que para estos 4 autores, la memoria es un archivo que conserva la experiencia, que la preserva, pero que también la transforma, la modifica, la convierte en ficciones. La memoria está llena de ficciones que vamos construyendo a lo largo del tiempo y que van incluso modificando nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos afectivos y se convierten en una especie de pasado con vida propia, como decía Piglia. Los protagonistas de esta sesión son, y empiezo por la izquierda, Manuel Vilas, que viene desde España, novelista, poeta, tal vez primero poeta que novelista, que ha hecho de su producción literaria más reciente, de todas sus últimas novelas, algo así como una especie de épica íntima, es decir, ha convertido su vida, ha convertido todas sus relaciones en materia fundamental y fundacional de su literatura, con un punto épico, como digo, importante. Tenemos a Andrés Neumann, argentino, vive en Granada, afincado, por tanto, en España. Si en la obra de Manolo, en libros que todos conocemos como Ordesa o Alegría o El reciente Islandia, hay esa épica de la intimidad, en la obra de Andrés, pues desde libros míticos para nosotros como El viajero del siglo o Una vez Argentina, hasta los más recientes como Umbilical o como Pequeño hablante, vemos también cómo la memoria va variando desde lo político, desde lo lingüístico, desde el origen, desde lo migratorio, hacia lo profundamente íntimo y personal de la paternidad. Tenemos a Berna González Harbor, también española, periodista del País, periodista cultural del País, que en una novela reciente y que también recomiendo, que fue de los Lighthouse, una novela donde habla de una familia de Reino Unido y que yo sí decía que lo de Manolo es una épica, tal vez lo de Berna puede ser una especie de epopeya familiar, toda la historia de esa familia, que tal vez, ahora le preguntaremos, puede que tenga algo que ver con su propia familia. Y por último tenemos a César Cardona, de Puerto Rico, el que ha tenido que viajar menos horas para estar aquí entre nosotros. En 40 minutos de vuela ya estaba aquí, por eso está más fresco, efectivamente, que en una novela que me ha gustado mucho, que se titula Esto es también una casa, publicada por Seix Barral, nos habla también de esa dimensión familiar, de una familia que vive arriba y abajo, con una simbología muy particular de una misma vivienda en 2 plantas y también en un barrio muy concreto que acaba siendo también como una especie de familia o de territorio de vínculos familiares. Voy a empezar por Manolo, si no te importa, por esta misma cuestión. En esta épica íntima que tú has ido construyendo desde Ordesa hasta Islandia, por la que han desfilado tus padres, aparecen a veces tus hijos, aparecen tus relaciones sentimentales. A mí me gustaría centrarme primero en la figura de los padres que son los que, digamos, que dan origen a Ordesa, un libro en el que tú hablas de tus padres y haces una especie también de retrato social de la España de esos años. La pregunta sería, ¿por qué los padres, todos tenemos padres o todos hemos tenido padres, por qué los padres están más presentes en la literatura cuando ya no están con nosotros? Es decir, ¿por qué se vuelven literariamente más visibles cuando ya no están?
Buenas tardes. Yo empecé a escribir Ordesa, que es la novela en donde hago la reconstrucción de la historia de mi familia, porque en mayo del 14 se murió mi madre y yo entonces me quedaba huérfano porque mi padre había muerto. Entonces me di cuenta de que toda mi familia era ya la familia en la que yo había sido hijo. Caminaba directamente hacia el olvido y me di cuenta de algo asombroso por un lado y terrible por otro. Es que yo quería muchísimo a mis padres, muchísimo, y no supe decirlo en vida de ellos, ¿no? Porque pertenecía, bueno, por una serie de razones sociológicas en donde la manifestación del amor y del cariño resultaban terriblemente incómodas. No nos habíamos dicho nunca, ni mi padre ni mi madre me habían dicho a mí te quiero, ni yo les había dicho a ellos te quiero. Y en ese estado de huracán emocional, tras la muerte de mi madre y esas verdades no dichas, claro, como yo era escritor, pues automáticamente decidí saldar esa cuenta emocional escribiendo una novela que era una gran carta de amor, en donde yo decía a mis padres cuánto les había querido a través de la reconstrucción del pasado de esa familia y contando, casi había una especie de, yo estaba viviendo casi una situación de carácter sobrenatural, porque de repente tras la muerte de mi madre, empecé a recordar como si mi inconsciente me transmitiese recuerdos que yo no sabía que tenía. Y empezaron a aflorar un montón de recuerdos de mi infancia profunda y los fui contando. Luego, además, había otra circunstancia especial, que yo en ese momento, yo estaba despidiéndome de la familia en la que yo había sido hijo. Es decir, mis padres desaparecían y con mis padres toda la familia, porque todos en realidad Ordesa es una novela de muertos, porque todos están muertos. Pero yo me estaba divorciando en ese momento y la familia que yo había fundado como padre también estaba desapareciendo. Entonces, realmente era un hombre a la intemperie que veía desaparecer lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano, que es su familia. ¿Por qué? Pero me di cuenta de algo fundamental y concluyo. Me di cuenta de que es muy difícil que un ser humano, hombre o mujer, pueda alcanzar algún tipo de plenitud y de pacto satisfactorio con la vida si en algún momento de su vida no se cruza con él o con ella una cosa que yo he llamado el amor incondicional, que es el que suele estar en el mundo de la familia y es el que yo reflexioné también en Ordesa, que era la idea de que yo sería capaz de dar la vida por mis hijos, ¿no? Pero sin que hubiese en ningún momento ni la mínima duda, ¿no? Es decir, dar la vida por... Es decir, la gran prueba del amor, que a mí es lo que me obsesiona en la literatura, es el amor, es dar la vida por alguien sin dudarlo, ¿no? En un acto de entrega absoluto, ¿no? Y ese amor incondicional yo lo vi de padres, madres hacia sus hijos. Y bueno, con todo esto, pues, a otra cosa y termino. Has hablado de la memoria en la literatura. Realmente la memoria es importante en la literatura porque es importante en la vida. Es decir, la literatura no construye cosas que no estén previamente en la vida. Hablabas, Manolo, del amor incondicional y de cómo esa novela de alguna manera te sirve para decirle a tus padres algo que no les dijiste en vida. Hablábamos de los padres. En el caso de Andrés, en el caso de tus libros recientes, de Pequeño Hablante especialmente, de Umbilical, se trata de un hijo. Se trata de un hijo. Y da la impresión como que has querido decirle a ese hijo, a través del libro, algo que probablemente vas a poder decirle luego, de manera oral. Pero, es decir, algo así como que te has adelantado a lo que decía Manuel, de para que no te suceda esto, lo vas a dejar en un libro. ¿Es así? Sí, me gusta esa forma de verlo.
Buenas tardes y muchas gracias por organizar este maravilloso disparate. Una pequeña reflexión previa. Creo que somos una especie fundada en el olvido, no solamente porque tengamos memoria frágil y tendamos a repetir proporcionalmente a la magnitud de nuestros olvidos, sino porque a nivel un poco más antropológico, antes de que esto se convierta en un fenómeno político, ocurre que los hechos trascendentales de nuestra vida, aquellos que nos convierten en especie humana, están destinados a ser literal y físicamente olvidados. No recordamos haber vivido un año en nuestras madres, que es algo prodigioso que damos por sentado, que debemos olvidar, pero que a mí me parece una injusticia inexplicable, que el año más alucinante de nuestra existencia física sea imposible de recordar, aunque tal vez la neuropsicología podría afirmar lo contrario, pero en todo caso no es memoria consciente. No recordamos haber conocido el cuerpo de quienes nos cuidan, no recordamos haber echado a andar, habernos puesto en pie y convertirnos en seres bípedos, que es un acontecimiento antropológico de máxima magnitud que repite cada criatura con dos piernas, y tampoco recordamos haber aprendido a hablar, haber pronunciado nuestras primeras palabras. Y tengo la impresión de que la literatura trabaja con ese olvido. Hay algo de verbalizar lo que sucedió sin palabras y de reponer con escritura, con lenguaje, es decir, con ficción, aquello que la memoria nos quita de entrada. Claro, la memoria es más que una base de datos. Se hablaba antes de inteligencia artificial, que es una especie como de tema inevitable, me imagino, en todas las mesas, y pensaba en la enorme diferencia que hay entre la memoria entendida tecnológicamente y la memoria entendida humanamente. No solamente porque está el factor afectivo, no somos una base de datos, sino un conjunto de afectos, sino porque somos también un cuerpo que recuerda. Y eso quiere decir que tenemos vivencias físicas, pero también que vivimos en el tiempo, machadianamente, porque experimentamos un tiempo colectivo a través del cuerpo, pero también porque nuestro cuerpo va cumpliendo su tiempo. Y eso afecta profundamente al modo de recordar. Así que me gusta pensar que somos un cuerpo que recuerda, o como decía mi abuelita, que llegó casi a los 100 años, una cierta edad deja de ser un individuo y empieza a ser un periodo histórico. Es decir, que es un cuerpo que recuerda y también recuerda su propia historia colectiva. Cuando nació mi hijo, pude experimentar accidentalmente una certeza que antes era intuitiva. Como mucha gente, supongo, y en el caso de mi familia, que está llena de personas que se dedican a la música, era como una tentación inevitable, me pasé todo el embarazo, o al menos desde que sabíamos que la criatura gestaba un oído capaz de escuchar, detectar y reconocer voces, me pasé los últimos meses de gestación cantándole a mi hijo unas canciones muy concretas que venían a ser como una especie de nana prenatal. Pero no tanto para que se durmiera, sino para que se despertara. Y cuando nació mi hijo, después de un parto muy difícil, como casi todos, y en plena pandemia, tuve la ocasión no planeada de ser el primer, digamos, cuidador que lo tuviera en brazos. Y lo único que se me ocurrió fue cantarle esas mismas canciones. Y pude comprobar, nunca mejor dicho, en vivo y en directo, piel con piel, hasta qué punto mi hijo tenía una memoria prenatal. Porque pasó de un llanto, de una desesperación, porque nacer tiene que ser lo peor que te pasa en la vida, a un estado de hogar, de bienestar. Pude ver cómo reconocía esas canciones. Es decir, que la memoria precede a nuestro nacimiento. Y siento que nuestros dos cuerpos se vieron afectados por ese recuerdo común. El proyecto de Umbilical pasaba por tratar de traducir a palabras un vínculo que se produce antes de la lengua, cómo se expresa por palabras un amor que no solo la supera, sino que sucede antes de la adquisición de la gramática. Y Pequeño Hablante cuenta cómo interviene el aprendizaje lingüístico en ese vínculo. Hasta qué punto la gramática es también un fenómeno emocional y el léxico una herramienta afectiva. Y para terminar, lo que decía Manolo, que me conmovió mucho, mi madre murió muy joven y por lo tanto, cuando nació mi hijo, yo no tenía una abuela de mi lado que presentarle. Y entonces tuve una sensación extraña de quedarme
huérfano gracias a mi hijo. Yo había hecho el duelo en tanto hijo, pero no en tanto padre. Y tal vez eso tiene que ver también con la escritura de esos 2 libros. Contarle, sin duda, todo eso que no sé si podremos decirnos en el futuro, pero también verbalizar todo eso que sucedió antes de la fiesta de su nacimiento. Claro. También porque... También, Andrés, porque hay tal vez como una media edad en la que los hijos se convierten o nos convertimos en padres, ¿no? Y eso es muy curioso también, y le pregunto ahora a Berna, todos tenemos capacidad para intentar recordar, es decir, podemos hacer un esfuerzo para intentar recordar, pero no tenemos esa misma capacidad para intentar olvidar. No podemos decir, voy a intentar olvidar y me voy a concentrar para olvidarlo. No estamos dotados de esa capacidad, ¿no?, psicológica. ¿En qué fue de los Lighthouse? Yo recuerdo cuando salió la novela, una entrevista que hiciste en la que contabas el origen de esa novela, creo recordar que era tu abuelo en Reino Unido, y una anécdota muy concreta del funeral, si no estoy equivocado, de tu abuelo, en la que 2 familiares tuyos, pues de alguna manera, y esto si mal no recuerdo también cuando leí la novela, aparece al principio de la novela, como muy al principio de la novela. En esta novela tuya no hablas solo de esta familia que creo que tiene que ver también con tu familia, es una especie de indagación personal, sino que hablas también como de un mundo que se acaba, el mundo colonialista, todo esto. Te quería preguntar, ¿la indagación en la memoria sirve solo para comprendernos a nosotros mismos, para comprender que somos hijos de una familia? ¿O sirve también, como en el caso de Manolo pasa mucho, para saber que somos hijos de un tiempo determinado, para saber en qué momento de la historia? Lo mismo que en Ordesa aparece pues toda la fotografía en movimiento de la España de mi generación o de la vuestra, si en tu caso también había esa intención de en la memoria indagar sobre ese mundo poscolonial que no se parecía o no quería parecerse al anterior. Pues muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y todas, porque es impresionante desde aquí ver tanta cantidad de gente, y gracias a las organizadoras, que son fundamentalmente mujeres, por invitarnos. Esto es fantástico. Y bien, sí, sí a todo lo que me has dicho, no son alternativas, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de memoria. Yo reconozco que mi memoria ha muerto, no sé la vuestra, la mía a estas alturas ha muerto, pero lo bueno de la literatura... Si tienes buena salud, es maravilloso, ¿eh? Lo bueno de la literatura es que te permite jugar con tu memoria e inventar todos los huecos, rellenar todos los huecos que tienen una base, pero que los rellenas matando a quien quieras, vengándote de quien quieras, enamorándote, desenamorándote. O sea, es el terreno de la libertad absoluta. Y la familia es un terreno de juego de nuestra vida. Igual que ahora mismo en México, Canadá y Estados Unidos se está celebrando unos partidos en unos rectángulos estandarizados que todo el mundo reconoce como campos de fútbol, o que Trump, por ejemplo, puso un ring en la Casa Blanca hace una semana para celebrar su cumpleaños con unos combates. La familia es ese tablero de juego, es el campo de fútbol, es el ring de los combates, y ahí sucede todo en nuestra vida: el amor, el odio, el aburrimiento, la disidencia, las versiones, ¿no? Y ahí voy a la novela. Efectivamente, la novela nace, yo soy española, pero mi madre inglesa, y por tanto media vida mía, media familia mía es inglesa, y yo solo había trabajado como escritora mi parte española, y tenía esta historia. Tenía un abuelo que fue miembro del Servicio Colonial Británico en África. De hecho, mi madre nació en África, y toda la vida la épica, hablábamos de épica familiar, la épica familiar que me había llegado era: el abuelo llevó las vacunas a África, las vacunas del ganado. Y todo era positivo, ese discurso imperial y colonial civilizatorio de que el Imperio Británico llevó al mundo entero la civilización verdadera, ¿no? La religión verdadera, la civilización, las infraestructuras.
Entonces, bueno, cuando te haces adulto, te empiezas a preguntar cosas y efectivamente has mencionado el funeral de mi abuelo, fue el funeral de mi abuelo y eso está en el primer capítulo, o sea que no hago gran spoiler, que me impresionó absolutamente por dos cosas. Una fue que dos de sus hijos, cada uno hacía un discurso opuesto de mi abuelo. Y ahí nacen las versiones, ¿no? O sea, para un tío mío era A, para otro tío mío era B. Era conservador, era progresista, era hombre de ciencias, de letras, era del imperio colonial o era un demócrata. Era dos versiones distintas, ¿no? Lo otro que me impresionó fue que solo los primos españoles llorábamos, los ingleses nunca lloran en público. Y efectivamente es una frase que se repite en la novela de los Lighthouse no lloran en público. Bueno, pues a partir de todos esos huecos, porque la familia es territorio de huecos, de agujeros, de secretos, empecé a indagar en un doble carril. Por un lado, en mi propia familia, en todos esos tíos opuestos, en esos enfrentamientos, en esos secretos, en esos odios larvados. Y en el otro carril, en qué hicieron los ingleses en Tanzania, ¿no? Que es donde fueron los veterinarios, concretamente, que es lo que era mi abuelo. Y ahí empecé a encontrar pues, muchos trapos sucios, ¿no? De lo que viene siendo el colonialismo, vamos, que aquí lo sabéis bastante bien, aunque lo de los ingleses es más próximo porque es la generación de mis abuelos. Y bueno, entonces, pues a partir de ahí nació, que fue de los Lighthouse, que efectivamente es un intento de utilizar ese terreno de juego tan impresionante que es la familia, con reglas aún mucho menos claras que las del ring o las del fútbol, con reglas que no están escritas, y trazar esa novela en la que sí se repasa ese colonialismo, pero sobre todo se repasan las versiones que hay de un mismo abuelo, de un mismo, que yo creo que es algo universal, no hace falta ser inglés ni colonialista ni nada. En todas las familias yo creo que cuando hablamos de ese padre fallecido o vivo, o de esa madre o de esos abuelos, cada hijo tiene su recuerdo, ¿no? Si uno lo recuerda generoso, el otro lo recuerda tacaño. ¿Es así? Las familias somos así. O sea que fijaos en las mesas anteriores que se ha hablado de ficción y realidad, pues aquí tenemos todo el territorio abonado. Cézanne, en tu libro, en Esto también es una casa, yo diría que es un libro que aborda de manera muy profunda la memoria afectiva, ¿no? La memoria del afecto, la memoria de la comunidad y la memoria de la comunidad puertorriqueña. Es decir, yo que nunca he estado en Puerto Rico, creo que ya huelo un poquito a Puerto Rico porque he leído tu libro y lo he disfrutado. Me gustaría preguntarte, puesto que tiene esa dimensión íntima pero a la vez comunitaria, si es posible, desde el punto de vista de un escritor puertorriqueño como tú, separar esa memoria afectiva familiar de la política. Tremenda pregunta. Buenas tardes, un placer estar acá y además de que estuve en apenas 40 minutos acá, de Puerto Rico en avión a República Dominicana, lo genial ha sido cruzar una calle y encontrarme con un pedazo de mi país, así que me siento como en casa, así que gracias, de verdad, mil gracias por la invitación. En el caso de la literatura puertorriqueña, tendría que empezar por ahí. Es curioso que empieza precisamente con la memoria. Nuestros primeros dos libros en el siglo XIX, uno está conectado con el folclore y el otro está conectado con unas memorias de Alejandro Tapí Rivera, y son precisamente unas memorias dolidas porque él se siente puertorriqueño, palabra que todavía no estaba muy de moda. Las primeras acepciones de la palabra puertorriqueño son del siglo XVIII y para ciertos españoles significaba bastardo, porque habían soldados que no eran españoles, era una queja, ¿verdad?, en una de las cartas. Y como pues nuestra situación colonial nos hizo que pues, no tuviésemos una universidad y que los próceres del siglo XIX, uno de ellos está enterrado acá, que es Hostos, tuvieran que buscar el sentido puertorriqueño fuera del país. Entonces hubo una sociedad de recolectora de documentos históricos y fueron por todo Madrid, por toda España, buscando
documentos históricos para ver qué encontraban de Puerto Rico, porque casi ellos mismos que habían nacido en Puerto Rico no conocían asuntos históricos de su país. Y entonces uno de los primeros textos es precisamente las Memorias de Tapa y Rivera, que trabaja con precisamente lo íntimo. Y yo creo que mucha de nuestra literatura trabaja precisamente en que lo político es también lo íntimo, porque de entrada hemos sido intervenidos por dos potencias. España no nos quiso construir una universidad. Estados Unidos, cuando construye una universidad, es para americanizar. Así que pues los puertorriqueños hemos tenido que buscarnos y nos buscamos en lo íntimo. Y ha sido interesante, por ejemplo, siempre, ¿verdad? Antes de que me pregunten, pues lo digo, ha sido interesante como, por ejemplo, Bad Bunny ha usado la casa como modelo para hablar de lo íntimo, ¿no? Entonces, toda nuestra literatura gira alrededor de ese gran debate, hasta dónde llega lo político, y lo cotidiano ha sido una de nuestras mayores defensas. En el caso de mi novela, es también una búsqueda sobre el padre, y curiosamente, en la medida en que yo trabajaba sobre la figura del padre en un libro de cuentos anterior y en crónicas, pues mi padre no se sentía aludido, y yo era bastante duro con la figura paterna. Yo soy hijo de padres divorciados, padre pintor, madre trabajadora social, y en mi caso pues sentía un poco que mi padre no entendía el asunto del resentimiento que había, pero fue por medio de la escritura, en las columnas y en los libros, que entonces se empezaron a hacer las paces entre nosotros. Y un poco es la confirmación de que lo íntimo para los puertorriqueños es también lo político, es el lugar, es el espacio, lo cotidiano, ya que no tenemos, ¿verdad? Muchas veces no aparece, nuestro país no aparece cuando viajamos, ¿verdad? Por el asunto de la ciudadanía, pues tendemos a buscar en lo cotidiano aquello que no tenemos. La casa, los espacios arquitectónicos más íntimos se han convertido en el país que no tenemos en términos políticos, pero sí cultural. Nosotros hemos tenido que negociar culturalmente nuestra identidad, ya que no hemos podido resolver el problema político en términos identitarios y de ciudadanía. Entonces, un poco estamos en ese juego que tal vez ya pues un poco aparece en la memoria de Shakespeare, en ese cuento de Borges, ¿no? Que cuando uno entra a buscar la memoria con la M mayúscula, no, lo que encuentra son asuntos íntimos, y es lo íntimo lo que realmente da el golpe de suerte o nuestra capacidad de sentirnos puertorriqueños, ya que, ¿verdad?, en otro sentido no podemos sentirnos así. Hablaba Cézanne de esa casita de Bad Bunny que tanto se critica, pero que todos lloraríamos por estar allí dentro alguna vez, que es un poco también, como ha dicho Berna, de la familia, el lugar donde pasan las cosas. Berna ha dicho una frase que he copiado que dice que la literatura sirve para inventar los huecos de la memoria. Inventar los huecos de la memoria. Y rápidamente me ha venido a la cabeza una frase, según la pronunciaba, sobre la que os quiero hacer una ronda rápida para preguntar. Una frase de Clarice Lispector, de la brasileña, que dice: voy a crear lo que me sucedió. Voy a crear lo que me sucedió. Manolo, ¿tú creas lo que te sucedió en tus libros? Yo celebro lo que me sucedió. Tal vez yo sigo pensando que el eslogan más revolucionario que cabe en la literatura es el que dice que la vida siempre es maravillosa. Entonces, yo, por ejemplo, sí, pero siempre con una fidelidad. Puedo añadir algo, pero lo que añado es un sí a la vida siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hablar de Ordesa, ¿no?, que es la novela que más viene al caso. Cuando me puse a contar la historia de mi familia, yo llevaba una obsesión muy importante. Es decir, yo tengo que escribir la relación que yo creía disfuncional que mi padre tenía con su carro, con su automóvil, ¿no? Será
es decir, pero claro, no tenía, es decir, ahí sí que yo iba a añadir cosas de mi cosecha, porque yo fui un niño que con 7 u 8 años presenciaba escenas dominicales donde ocurría lo siguiente. Mi madre le decía, era domingo, mi madre le decía a mi padre, es domingo, vamos a tal sitio, al campo, o a hacer alguna actividad familiar. Y mi padre le decía a mi madre, no podemos ir a ese sitio. Y mi madre decía, ¿por qué? Y mi padre decía, porque no hay sombra para el carro, porque no hay sombra para el automóvil. Entonces, claro, yo esto lo viví, lo viví como niño, y cuando me puse a narrarlo tras la muerte de mi madre, pues sí que fui recordando más escenas, ¿no?, relacionadas con esto. Por ejemplo, a mi padre le fue bien hasta el año 75 y nos íbamos 2 semanas de vacaciones a la playa en la España última del franquismo, hasta el 75. Y yo recuerdo que mi padre había encontrado un hostal que estaba a 10 minutos de la playa. Y la playa aquella tenía 4 eucaliptus que daba origen a 8 sombras, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre nos levantaba a las 7 de la mañana, a mi hermano y a mí, claro, eran vacaciones, y yo, que no era tonto del todo, que era un crío bastante espabilado, le preguntaba a mi madre, vamos a ver, mamá, si cuando estoy en el colegio me levantas a las 8 para ir a las 9, si estamos de vacaciones, ¿por qué me despiertas a las 7 de la mañana? Y mi madre me decía, porque tu padre tiene que dejar el coche, el automóvil en la sombra. ¿Y cuál era la razón? La razón era que en aquella playa había 4 eucaliptus que daban origen a 8 sombras. Y esas sombras eran ocupadas por la gente que tenía allí sus pequeños negocios, una tienda de artículos de playa, un banco donde había el señor que tenía que abrir el banco, o una cafetería. Y la forma que encontró mi padre de aparcar el coche, el automóvil a la sombra, fue ganándoles en el madrugón. Entonces, claro, sí, todo esto, claro, yo luego, al recordarlo, le fui dando una textura narrativa, pero era real, era real. Lo que le faltaba era la interpretación, y de repente yo era un crío que a las 8, que se suponía que estaba disfrutando de las vacaciones, a las 8 de la mañana en una playa de la costa de Tarragona, con su familia, donde no había nadie, porque a las 8 de la mañana no había nadie, y yo no entendía la relación entre vacaciones y, o sea, digamos, el placer de las vacaciones, porque era... Entonces, veía, por ejemplo, a las familias que llegaban a las 10 de la mañana, y yo pensaba... Pero eso, Manolo, entonces significa para ti la memoria es una sombra. Pero yo pensaba, ¿por qué yo no tengo una familia normal? Bueno, pues cuando yo publiqué la novela, yo pensaba que esta era una disfuncionalidad absoluta de mi padre. Cuando yo publiqué la novela, la gente me llamaba, amigos míos, me decían, mi padre era como el tuyo. Claro, era... En realidad es un retrato generacional. Entonces es decir, el mío no se preocupaba por la sombra, pero nos hacía siempre dar la vuelta a toda la familia alrededor del coche para saber que estaba perfectamente bien cada vez que lo paraba. Bueno, es que di con una obsesión española. O sea, en los años 70 en España eran 30 millones de españoles dando vueltas por la península ibérica buscando sombras para el automóvil. Claro, pero luego tenía una explicación sociológica. Era el primer bien que había adquirido esa sociedad. Claro. Y lo cuidaban como oro en paño, ¿no? Claro. Andrés, has creado mucho de lo que has vivido. Yo, escuchando a Manolo, me doy cuenta de que la figura paterna es muy sombría. Y esta tarde se confirma. Estaba pensando primero que la memoria es etimológicamente afectiva, porque recordar, como
como saben, significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, recuerdo. De manera que la definición etimológica del recuerdo es necesariamente afectiva. No hace falta ni siquiera una metáfora, sino tan solo, en este caso, memoria lingüística. Estaba pensando, en cuanto a tu pregunta, algunos ejemplos obtenidos de la física y de la medicina que parecen converger en esta misma idea que la poesía o la literatura cree haber descubierto. Primero sabemos, en la física moderna, que observar un fenómeno lo modifica. Es decir, que no existe la observación neutral. Esto es verdad para un relato, pero también es verdad para la física cuántica, y eso es parte de las teorías de Einstein. ¿Cómo se modifica un fenómeno al ser observado por un observador que es un conjunto de afectos y de efectos? También recuerdo un experimento que me fascinó, que leí hace unos años, de un tal doctor Lindsay, que merecería ser un personaje literario, pero lamentablemente existió, y es que creó en una época donde la alteración digital de las fotos no era tan fácil ni tan habitual, creó situaciones falsas de una serie de personas, un muestreo de personas de distinta condición de clase, generacional, étnica, etcétera, y le mostraban fotos de su vida familiar perfectamente inventadas y les pedían que recordaran a qué situaciones correspondían. Y la gente contestaba las cosas más maravillosas. Todo el mundo se veía asaltado por recuerdos sensacionales, o se conmovían o se echaban a llorar y contaban con toda convicción dónde y cuándo había sucedido eso, que eran fotos completamente inventadas. Es decir, que el resorte del recuerdo era la ficción. O sea que no solamente al recuerdo real se le agrega la literatura, sino que la memoria está fundada en un impulso literario. Y después recuerdo también una anécdota que me sucedió con mi hermano. En el caso de mi familia, Manolo, no nos peleábamos por la sombra porque mi padre vendió el coche por razones de crisis económica, entonces lo más parecido a la sombra era una sombrilla. Pero recuerdo que tuvimos un coche de segunda mano, pero quedó sumergido en las sombras de otro tipo, ¿no? Recuerdo que cuando mi hermano menor inició una investigación sobre nuestra madre, a quien él perdió muy pronto, estaba obsesionado con una foto que para él resumía su infancia y la ausencia de la figura materna, que era una foto en que yo estaba con mi abuelo y mi madre nos miraba con su cabellera azabache, y estaba en ese marco toda esa familia a la que mi hermano no pertenecía o había llegado tarde, ¿no? Y había construido el relato como del hueco de su memoria afectiva a partir de esa foto que yo recordaba muy bien y que en efecto era una foto donde él no estaba. Hasta que, removiendo cajas en una mudanza, me encontré con otra toma de esa foto, tomada de un poco más abajo, donde se veía que en el regazo de mi madre estaba mi hermano. Y tardamos 40 años en encontrar esa foto. Y el relato se vio perturbado por esa otra foto, y me pregunto qué hubiera sido de nuestra familia si hubiéramos construido nuestro recuerdo a partir de la segunda foto y no de la primera. Y finalmente me gustaría comentar algo que me llamó mucho la atención, que dijo Berna sobre cómo las familias y las lenguas conforman esa metáfora que llamamos lengua materna. Y entonces pienso de nuevo en mis abuelas, que son los seres preferidos de mi memoria. Resulta que mi abuela Blanca tuvo una madre francesa llamada Juliette Pinot, que a los 3 años, es decir, justo antes de que su memoria se consolidara, tanto la lingüística como la afectiva, había emigrado de Francia a Argentina. Era una época muy distinta de hoy en día, repito, emigró de Francia a Argentina. Eso pasó y no es ficción. Bien, me gustaría recordarlo. Bien, pues mi bisabuela, por tanto, Juliette, desembarcó a los 3 años en Argentina y tuvo una infancia perfectamente argentina, durante la cual olvidó todo su francés y además se empeñó en olvidarlo, porque había algo también como traumático en esa extranjería, así que ella se murió sin hablar una palabra de francés y sin ser capaz de legar a su hija, es decir, a mi abuela,
su lengua materna. Cuando mi abuela pierde a su madre, más o menos a mi edad, inicia estudios de francés, no para mantener o preservar la lengua materna, sino para crearla, para inventarla, para adquirir esa lengua que no había sido, pero debió haber sido su lengua materna. Bien, a la muerte de mi abuela Blanca, heredé su biblioteca y en su biblioteca encontré varios libros en lengua francesa donde mi abuela había tomado notas hermosas sobre el matrimonio, sobre política, sobre sexo, sobre los vínculos familiares, opiniones que nunca le había escuchado emitir en su lengua presuntamente materna, que era el castellano. Es decir, que para conocer qué opinaba mi abuela, para entrar en la intimidad de mi abuela, hija de una extranjera, había que leer las notas que ella tomó en esa lengua fantasmagórica que era la lengua perdida de su madre. Hablaba Andrés de unas notas, en tu novela parece un diario también, un diario, pero quería ahora darle un pequeño giro a esta. Nos faltan 7 minutos y quería como hacer un poco de bisagra sobre la memoria y huir un poco de la visión arcádica de la memoria y ir a lo siguiente. Voy a intentar explicarme. Recuerdo muy bien que en el libro de Piedad Bonet, en Lo que no tiene nombre, ese libro difícil de clasificar, escalofriante, maravilloso, como escrito en estado de gracia, digamos así, cuando ella cuenta que cuando llega a la habitación, al lugar donde su hijo se había suicidado, recuerdo perfectamente que dice: tuve la sensación de estar en un lugar que era sagrado, pero al mismo tiempo un escenario. ¡Wow! Y a mí esa frase se me quedó clavada. Un lugar sagrado, pero al mismo tiempo un escenario. Yo os quería preguntar, Bernat y Cézanne, si la memoria, cuando trabajamos con la memoria, cuando trabajáis con la memoria, si sentís que es también un poco eso, un lugar sagrado, pero al mismo tiempo también un escenario. Sí, absolutamente. Yo creo que la creación de una novela está hecho de territorios sagrados, ¿no? Como ese, de imágenes con las que te obsesionas para empezar a cincelar y golpear por aquí, golpear por allá y desarmar, desnudar, darle la vuelta, y todo eso supongo que tiene esa virtud de lo sagrado, ¿no? Teniendo en cuenta además que cuando decimos escenario, claro, has descrito un escenario muy físico, en concreto en el caso de Piedad Bonet, obra monumental, pero en el escenario de la memoria, perdona que vuelva a ello, yo no sé, Manuel, si tú has contrastado con tu hermano esos detalles, pero déjame decirte me pasa una lo cosa. mismo, lo que tú has dicho antes, que no se coincide. Claro, a eso quería ir. Este verano en un pueblo de Cantabria, yo soy del norte de España, en un pueblo muy pintoresco, muy bonito, Santillana del Mar, pues pasábamos por ahí y de repente nos acordamos, es un pueblo donde era muy típico, no sé si sigue siendo, cuando éramos niñas, un vaso de leche de vaca, de esas espesas, leche que podías tomar casi con cuchara, y un bizcocho de limón y huevos muy, muy delicioso. Y entonces iba yo con mi hermana y yo dije, ay, ¿te acuerdas que aquí parábamos? Era cerca del pueblo de mi padre. Y papá y mamá nos invitaban a la leche con bizcocho. Y mi hermana, ¿qué va? Todo lo contrario. Si aquí parábamos y papá y mamá nunca nos invitaban a la leche con bizcocho, ¿no? Y entonces, posiblemente las dos cosas eran verdad. Es decir, posiblemente, da igual. Alguna vez nos invitaron y alguna vez dijeron no, porque sería carísimo para el estándar nuestro de la época, ¿no? Entonces, es verdad, no sé si tu hermano ya te ha dicho, no, nunca. Es que me ha pasado lo que has contado, me ha pasado con mi hermano. O sea, son dos maneras de recordar. Claro, entonces la literatura. Y seguramente sería que alguna vez te invitaban y otra vez eso, no. Y tú recordabas la maravilla, la buena, que era que te invitaban. Bizcocho y tal. Entonces, la literatura, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque soy periodista, como habéis dicho, y como periodista estoy obligada a la verdad probada, y ese es un territorio
clarísimo. Ese sí tiene unas reglas del juego, como el fútbol o lo que hemos dicho, el ring, el ajedrez, o sea, el periodismo, la verdad. Pero la literatura te permite rellenar todos esos huecos y afianzar la memoria que tú elijas, que igual tampoco la eliges porque eres objeto de esa memoria. O te elige la memoria a ti, ¿no? También. Claro. Cézanne, ¿qué hay de sagrado, qué hay de escenario? Pues a mí me pasa que necesito las dos, ¿no? Yo creo que el asunto de la memoria aquí, estoy pensando, ¿verdad?, en una escena famosa de Homero, ¿no? En donde, pues digamos, Príamo va a donde Aquiles a exigirle el cadáver de su hijo, Héctor, que ha sido mancillado por las acciones de Aquiles, y Aquiles, ambos lloran, pero están llorando por cosas totalmente distintas. Uno llora por su hijo y el otro está llorando por su primo. Entonces, de pronto, Homero dice que la casa se llena de lágrimas. Y me parece una buena metáfora, pero yo creo que las dos cosas están mezcladas, ¿no? Y en el caso de la literatura, yo creo que la literatura ha sido un recuerdo constante de que no conocemos los límites entre lo sagrado y lo no sagrado respecto a la memoria y lo cotidiano. Por eso me encanta el ensayo de Ursula K. Le Guin, que es la teoría de la bolsa de la ficción, en donde ella opone dos relatos, ¿no? Está el relato el relato épico de los hombres que van a cazar y es lo que se quedó representado en las cuevas, pero está el relato que no está en esas cuevas, es el relato de lo cotidiano, de un relato que no quedó precisamente porque no podía competir con la sangre. Entonces, el relato que nos hizo sobrevivir, según Ursula K. Le Guin, siguiendo una antropóloga, es que lo que nos hizo sobrevivir fue el recogido de las semillas, una tras otra, y que ese relato no quedó porque no podía competir, pero fue lo que nos hizo sobrevivir. Así que yo creo que lo que hace que dependamos tanto de la memoria no tiene que ver con los grandes hechos, sino yo creo que con lo cotidiano. Y esa es su defensa. Manuel Vilas escribió en Ordesa: dentro de la muerte sigue habiendo una actividad frenética. Andrés Neumann escribe en Pequeño Hablante: nuestra familia es un laboratorio de todo lo que puede contagiarse. Por supuesto, eso incluye el inconsciente. Berna González Harbour escribió en ¿Qué fue de los Lighthouse? A mi memoria le queda menos. Y un poquito más adelante: a menudo me abandona. Y Cézanne Cardona, en Esto también es una casa, habla de la madre, dice: en uno de esos momentos se quitó las gafas y me dijo que si alguna vez iba a escribir algo de todo esto, aunque fuera al pie de una foto, que por favor contara la verdad y la mentira. Hemos hablado de memoria. Hemos hablado de memoria, hemos hablado de afectos, hemos hablado de verdad, de mentiras, hemos hablado de luces, hemos hablado de sombras, hemos vuelto a hablar de sombras. Espero que todos tengan buena salud y mala memoria, pero que nuestros autores tengan la suficiente memoria para seguir escribiendo. Muchas gracias.